Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este espacio que hemos nosotros llamado UNCAI, donde pues lo que buscamos nosotros es llevarles información de la mejor calidad y de la manera más entendible posible en todo lo que tiene que ver con temas de crecimiento personal, de crecimiento espiritual y todo lo que respecta a los temas holísticos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está bastante en boga y que es lo que tiene que ver con las llamas gemelas o con las almas gemelas. Y es un tema que hace poco incluso Netflix sacó un documental sobre una empresa, por decirlo así, que habla sobre o se hicieron llamar a sí mismos llamas gemelas. Pero entonces, ¿de dónde sale o de dónde nosotros conocemos este término de llamas o almas gemelas? Vamos a contextualizarnos un poco con respecto a la historia que hay detrás del término, a la historia que hay detrás de lo que podríamos considerar llamas o almas gemelas, y después como que cada uno de nosotros pueda llegar a las propias conclusiones con respecto a la información que les vamos a dar acá. Bueno, el término de almas o llamas gemelas, realmente tenemos un registro que apareció por allá en la antigua Grecia. De hecho, creemos que el primero en hablar de eso fue Platón, contando una historia sobre cómo el ser humano no era como lo conocemos ahora. A ver, contextualizándonos un poco con respecto a la creación de acuerdo a la cosmovisión de la antigua Grecia del ser humano, pues ellos que pensaban que había un Olimpo con una cantidad de dioses, entre ellos Zeus, y que Zeus fue el responsable del creador del ser humano. Entonces, ¿para qué mejor crea Zeus al ser humano? El Zeus crea al ser humano para poder tener un ser inteligente que se supone que tendría libre albedrío, y digo se supone entre comillas, porque realmente en la mitología griega los dioses griegos intervenían mucho en lo que respectaba a las decisiones que podían tomar los seres humanos en ese entonces, de acuerdo, vuelvo al punto, a la mitología. Entonces, lo que dice Platón en esta historia es que Zeus crea al ser humano, pero lo crea con dos partes, una femenina y una masculina. O sea, éramos un ser, por decirlo así, veámoslo, imaginémoslo así, con una cabeza femenina y con una cabeza masculina y con 4 brazos y 4 piernas. Pero resulta que eso hacía que el ser humano se sintiera completamente feliz, completo, estaba en equilibrio y se llenó de orgullo el ser humano al punto que creyó no necesitar los dioses. Entonces Zeus, como castigo, dividió al ser humano en dos. Hagamos de cuenta que un día con una espada celestial partió ese cuerpo del ser humano que había concebido primero con 4 extremidades, con 2 cabezas, con 2 energías femenina y masculina, y la partió en 2 y nos dividió, y lo que hizo fue que las mitades las distribuyó de manera aleatoria por el mundo. Entonces lo que decía Platón es que en razón a eso fue que el ser humano después se la pasó toda la eternidad, o se la pasa toda la eternidad buscando esa otra parte de sí mismo que le hace falta, porque se siente incompleto. Entonces digamos que ese fue ese es el primer registro que nosotros tenemos históricamente en el que se haya hablado de almas gemelas, aunque el poeta Rumi, para quienes de pronto están familiarizados con él, es un poeta de Medio Oriente. Él también hablaba de las almas gemelas, de hecho hacía referencia en algunas de sus poesías sobre las almas gemelas. Pero ¿cuándo realmente se empieza a popularizar este término de llamas y almas gemelas? Se empieza a popularizar no hace mucho, de hecho, por allá en los años 70 más o menos, es cuando empieza a resurgir ese término nuevamente por aquel movimiento de New Age que empieza a tomar el movimiento del hipismo en los 60, finales de los 60, principios de los 70. Ese movimiento del hipismo empieza también a llevar o a arrastrar consigo movimientos de New Age en el que se empieza a acuñar más el término de almas y llamas gemelas. Entonces, nosotros estamos ahorita muy familiarizados por ese término porque, como les decía, no lo estamos escuchando tan repetitivamente, sino de manera muy reciente, hace pónganle unos 50, 60 años atrás. Entonces,
Cuando se empieza a popularizar el término, de hecho, en Estados Unidos, es por una señora que se llama Elizabeth Clare Prophet. Ella es fundadora de una iglesia en Estados Unidos que la iglesia se llamaba The Church of Universal and Triumphant, o sea, y ella dentro de su iglesia empieza a tocar el tema de las llamas y las almas gemelas. Entonces, vamos aquí condensando un poco el tema. Ya tenemos una información de que sale de la mitología griega y que desde la mitología griega empiezan a hablar de la incompletitud del ser humano y de por qué nosotros pasamos o erramos durante la vida como buscando una persona que nos haga falta, alguien que nos complete. Estamos demasiado acostumbrados históricamente a escuchar ese término de que estamos incompletos, de que nos hace falta algo y que nos hace falta nuestra otra mitad. De hecho, eso es algo que también hemos escuchado de manera muy reiterativa y lo escuchamos mucho. Buscamos la otra mitad, buscamos la otra mitad. Bueno, entonces ya ahí podemos ir viendo que realmente el término de llamas o almas gemelas es más un término surgido a través de la forma mejor de la humanidad contar una historia o darle explicación a esa sensación de incompletitud del ser humano y de esa búsqueda permanente de nosotros, de esa otra mitad que nos hace falta. Hay cosmovisiones, por ejemplo, como la cosmovisión china, donde se habla de un hilo rojo, que es muy parecido a lo de las llamas o almas gemelas, porque lo que dice esta cosmovisión, esta historia mejor, es que las almas o las personas se encuentran unidas por un hilo rojo que no se rompe y que se puede, digamos, estirar, encoger, enredar, pero nunca se va a romper y que ata en cada extremo a dos personas que están predestinadas a unirse en algún momento de su historia. Pero entonces aquí yo quisiera que planteáramos o nos planteáramos cada uno de nosotros y cada una de nosotras esta pregunta, y es si realmente estamos predestinados a estar con alguien, a estar con una persona. ¿Qué pasa con nuestro libre albedrío? ¿Qué pasa con mi regalo de poder decidir qué voy a hacer con mi vida, incluyendo obviamente qué voy a hacer en la parte de pareja o con lo que tiene que ver con el aspecto emocional? Si es verdad que existe eso de las llamas o almas gemelas o de las personas predestinadas a encontrarse. Yo quisiera que hiciéramos esa reflexión, sobre todo porque es que estas cosmovisiones que son, como les decía ahorita, de origen muy antiguo, también nos excluyen un poco a cierto grupo de personas. Hay una cosmovisión que dice que son dos energías tanto opuestas como la femenina y la masculina que fueron separadas, entonces que era un solo ser, energía masculina, energía femenina, y fueron separadas, y por eso están predestinadas a buscarse durante la eternidad y no sentirse completas hasta que se encuentren. Pero lo cierto es que energéticamente todos los seres humanos tenemos energía femenina y masculina sin importar el género que nosotros tengamos o el sexo que tengamos. Y es que cuando hablamos en términos espirituales o términos de conocimiento y expansión de conciencia, de energía masculina y femenina, estamos hablando más bien de energías opuestas. Veámoslo mejor como energía del yin y el yang. Entonces, todos los seres humanos tenemos energías opuestas. Nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. A eso más o menos se refería esa forma de explicar lo de las llamas o las almas gemelas en esa cosmovisión. Entonces, ahí es donde sigo yo planteando esa interrogante que les digo que nos sentemos un poco como a mirar qué tan cierto puede ser ese asunto de que estamos predestinados a encontrar o a buscar a una persona incansablemente y no sentirnos completos hasta que esa persona no haga parte de nuestra vida. Yo creo que le hemos hecho mucho daño a la humanidad. La humanidad mejor se ha hecho mucho daño a sí misma, buscando siempre una completitud fuera de sí mismo, allá, lejos. Tanto tiene que ver como la búsqueda de Dios y de la deidad, como la búsqueda de esa parte que me hace falta y que yo siento que no puedo vivir si no me complementa. ¿Por qué? Porque nos la pasamos, como digo, buscando siempre de manera incesante ese otro ser humano que llegue a completarme quien soy yo. Y lo cierto es
que cada uno de nosotros y cada una de nosotras ya está completo. Nosotros no necesitamos otra media naranja, no hay una persona por ahí que es la mitad de mí para completarme, no. Cuando nosotros buscamos unirnos como pareja con alguien, lo que debemos pensar es en qué chévere yo poder compartir mi completitud, esta parte que yo soy como ser humano con alguien que yo escoja. Entonces aquí viene la pregunta que muy comúnmente se hace con respecto a las llamas o las almas gemelas, y es esa conexión casi instantánea que yo a veces siento con alguien cuando lo conozco o cuando la conozco. Que yo digo, esta persona es como si yo la conociera de antes, o yo me siento íntimamente relacionado con esta persona, o me siento muy cómodo o cómoda con esta persona y no sé por qué. Y entonces muchas veces le queremos dar la explicación a esa conexión pensando o hablando mejor de llamas gemelas o pensando en que tenemos un pacto hecho con ese ser humano antes de nacer. Para quienes de pronto han sido habituales acá en UNCAI, saben que nosotros hemos hablado un poco del asunto de los contratos álmicos y también lo hemos hablado desde las diferentes cosmovisiones, porque lo que buscamos es que entregar la información sin filtro, entregar la información de la manera más clara posible y que ya cada uno de nosotros de esa información empiece a cuestionar, empiece a investigar y también obviamente saque sus propias conclusiones. Y como dicen por ahí también muchas personas que se dedican a todo el tema espiritual, a todo el tema holístico, quedarnos con la respuesta que más resuene con nuestra propia energía. Y eso es precisamente lo que nos pasa también con los seres humanos cuando sentimos esas conexiones instantáneas, esas comodidades instantáneas que nos sentimos como que acoplamos perfectamente con ese otro ser humano y queriendo romantizar un poco, y también obviamente los medios de comunicación en su momento, las películas, las novelas, hasta los libros nos hicieron romantizar mucho el asunto del alma gemela o de la llama gemela, y tanto al punto que cada vez que yo tengo una conexión con alguien, yo digo, es que yo lo siento o yo la siento como si fuera mi alma gemela, como si la conociera de antes. Y realmente nada tiene que ver una cosa con la otra, porque como les decía ahora, el ser humano ya está completo, cada uno de nosotros y cada una de nosotras nace completo. Nosotros no necesitamos otra mitad, nosotros no necesitamos otra media persona, media naranja para sentirnos completos. Es más de un autoconocimiento lo que nos lleva a sentirnos completos. Pero como nos han romantizado el asunto, como se nos enseñó otra cosa, entonces nosotros automáticamente cuando nos sentimos que vibramos energéticamente con alguien en una frecuencia en la que nos sentimos absolutamente cómodos, conocidos, chéveres, entonces decimos, es que esta persona debe ser mi alma gemela o debe ser mi llama gemela. Y no, tiene que ver más con vibración energética. Recordemos que los seres humanos somos energía vibrante. Y esta energía vibrante tiene una frecuencia. Cada vez que nosotros sintamos o nos sentimos cómodos en presencia de alguien es porque mi frecuencia energética, mi frecuencia vibratoria, se siente cómoda con la frecuencia energética o la frecuencia vibratoria de la otra persona. Entonces, no necesariamente es porque sea mi llama gemela, porque entonces muchos de nosotros podríamos decir que hemos tenido muchas llamas gemelas o que hemos tenido muchas almas gemelas a lo largo de la vida. Y no, el asunto es más por lo que tiene que ver con cómo vibro yo energéticamente. Incluso nos pasa no solamente en temas de pareja, también nos pasa con amigos, con compañeros o compañeras de trabajo, con personas que conocemos en otro tipo de ámbitos en el que nos sentamos al lado de esa persona y decimos, me siento cómodo, me siento chévere, puedo comunicarme bien con esa persona, y no es porque sea nuestra alma o nuestra llama gemela, sino porque nuestra vibración energética está en la misma frecuencia de la vibración energética de esa otra persona o similar. Si esa persona vibra alto y yo vibro alto, y para resumir lo que estamos hablando así entre paréntesis, un gran paréntesis de lo que es vibrar alto o bajito, porque esto también se ha popularizado mucho, es que la frecuencia energética vibratoria del ser humano se puede medir, y las emociones que nosotros tenemos, como por ejemplo la tristeza, bajan esa frecuencia vibratoria, hace que nosotros vibremos energéticamente un poco más bajito.